Antes de intentar calmar tu mente, necesitas entender esto. No estás cansado, aunque eso es lo que crees, porque no es tu cuerpo el que está agotado, es tu mente. Tu mente no se detiene. Piensa cuando trabajas, piensa cuando comes, piensa incluso cuando intentas descansar. Y lo más frustrante es que cuanto más intentas calmarla, más ruido hace. Tal vez te ha pasado que te acuestas, todo está en silencio, pero dentro de ti hay una conversación que no termina. Piensas en lo que hiciste, en lo que dijiste, en lo que podría salir mal mañana, y sin darte cuenta empiezas a sentirte cansado, ansioso, saturado, aunque físicamente no hayas hecho nada. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que necesitan controlar más su mente, esforzarse más, pensar mejor. Pero eso solo empeora todo. Porque la verdad es esta: no estás fallando, no estás débil, estás sobrecargado mentalmente. Hoy vas a descubrir una forma diferente de calmar tu mente, sin forzarte, sin luchar contra tus pensamientos, utilizando un principio antiguo, nacido en la filosofía oriental, que enseña algo que casi nadie practica hoy y que ha ayudado a las personas durante siglos a encontrar calma incluso en medio del caos. Identificación profunda. Quizás no lo has notado del todo, pero tu mente rara vez descansa. Incluso en los momentos en los que todo parece estar tranquilo por fuera, por dentro sigue habiendo movimiento. Terminas una tarea y tu mente ya está pensando en la siguiente. Intentas relajarte, pero aparece algo pendiente. Te acuestas, cierras los ojos, y en lugar de silencio comienza una lista interminable de pensamientos. Piensas en lo que hiciste durante el día, en lo que podrías haber hecho mejor, en lo que tienes que resolver mañana, en cosas que ni siquiera han pasado pero que tu mente insiste en repetir una y otra vez. Y sin darte cuenta empiezas a vivir en un estado constante de alerta, como si siempre hubiera algo que resolver, algo que evitar, algo que anticipar. Tal vez te ha pasado que incluso en momentos que deberían ser de descanso, como estar con tu familia o simplemente estar en silencio, sientes que no estás realmente ahí. Tu cuerpo está presente, pero tu mente está en otro lugar, saltando de pensamiento en pensamiento, buscando respuestas, soluciones, control. Y lo más agotador de todo esto es que parece que no puedes apagarlo, porque cuando intentas dejar de pensar, piensas más. Cuando intentas relajarte, te frustras. Y cuando intentas controlar tu mente, sientes que pierdes el control aún más. Y así, poco a poco, sin darte cuenta, entras en un ciclo que se repite todos los días, un ciclo silencioso, pero profundamente agotador. La revelación. Y aquí es donde ocurre algo que casi nadie cuestiona, porque durante mucho tiempo te hicieron creer que el problema era pensar demasiado, que tenías que controlar tu mente, organizar mejor tus pensamientos, encontrar la forma de detener ese ruido. Pero cuanto más lo intentas, más fuerte se vuelve. Y no es casualidad, porque el verdadero problema no es que tu mente piense demasiado, es que estás intentando forzarla a estar en silencio, y eso es exactamente lo que la mantiene activa. Es como intentar calmar el agua golpeándola. Cuanto más haces, más se agita, y lo mismo ocurre con tu mente. Cada vez que luchas contra un pensamiento, cada vez que intentas eliminarlo, cada vez que te dices a ti mismo que tienes que dejar de pensar, estás alimentando ese mismo proceso que quieres detener. Y sin darte cuenta entras en una lucha constante contigo mismo, una lucha que no puedes ganar, porque estás peleando contra algo que forma parte de ti. Y es justo aquí donde todo empieza a cambiar, porque existe una forma completamente diferente de relacionarte con tu mente, una forma que no consiste en controlar, ni en forzar, ni en resistir, sino en algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo.
Aprender a no interferir. Un principio antiguo, nacido en la filosofía oriental, que propone algo que parece contradictorio, pero que puede transformar por completo la manera en la que experimentas tus pensamientos. El Wu Wei. Ese principio tiene un nombre, aunque no necesitas recordarlo para entenderlo. Se conoce como Wu Wei, y durante siglos ha sido una de las ideas más poderosas de la filosofía oriental. No porque te enseñe a hacer más, sino porque te enseña algo mucho más difícil: dejar de forzar. Wu Wei no significa no hacer nada, como muchas personas creen. Significa dejar de intervenir de forma innecesaria, dejar de empujar, dejar de resistir, dejar de intentar controlar cada pensamiento como si fuera un problema que necesita solución inmediata. Es entender que no todo lo que aparece en tu mente necesita ser corregido, analizado o eliminado. Porque tu mente, igual que el agua, tiene una capacidad natural de calmarse por sí sola, pero solo cuando dejas de agitarla. El problema es que hemos aprendido exactamente lo contrario. Nos enseñaron que debíamos controlar, mejorar, optimizar cada pensamiento, como si la calma fuera algo que se consigue haciendo más, cuando en realidad aparece cuando dejas de intervenir. Y aquí es donde todo cambia, porque en lugar de seguir luchando con tu mente, empiezas a observarla, a permitir que los pensamientos aparezcan y desaparezcan sin reaccionar a cada uno de ellos, sin convertir cada idea en un problema. No se trata de apagar la mente, se trata de dejar de encenderla constantemente. Y cuando empiezas a hacerlo, aunque sea por unos momentos, algo dentro de ti cambia. Porque por primera vez no estás peleando contigo mismo, estás dejando espacio para que la calma aparezca por sí sola. Clave 1. Dejar de luchar contra los pensamientos. La primera clave es, quizás, la más difícil de aceptar, pero también la más liberadora: dejar de luchar contra tus pensamientos. Porque lo que casi nadie te dice es que cuanto más intentas eliminar un pensamiento, más fuerza le das. Cuanto más tratas de sacarlo de tu mente, más presente se vuelve, como si tu propio esfuerzo lo mantuviera vivo. Tal vez te ha pasado que intentas no pensar en algo, y de pronto es lo único en lo que puedes pensar. Intentas distraerte, cambiar el foco, obligarte a estar en calma. Pero en el fondo sigue ahí, insistiendo, repitiéndose. Y eso no ocurre porque estés haciendo algo mal. Ocurre porque estás intentando ir en contra de un proceso natural. Tu mente genera pensamientos. Eso es lo que hace. Igual que el corazón late o los pulmones respiran. El problema no es que aparezcan. El problema es lo que haces con ellos cuando aparecen. Porque en el momento en que luchas contra un pensamiento, lo conviertes en algo importante. Le das atención, lo alimentas, y sin darte cuenta, entras en un ciclo donde cuanto más quieres que desaparezca, más se queda. Pero si en lugar de resistirlo, lo observas, algo cambia. No necesitas seguir cada pensamiento. No necesitas responderle, no necesitas resolverlo en ese instante. Puedes simplemente notar que está ahí, dejarlo pasar, como una nube que cruza el cielo sin que tengas que detenerla. Y cuando dejas de intervenir, cuando dejas de empujar en contra, poco a poco la mente empieza a perder intensidad, no porque la hayas controlado, sino porque dejaste de alimentarla. Esa es la diferencia. No se trata de eliminar los pensamientos, se trata de dejar de luchar con ellos. Clave 2. Soltar el control. La segunda clave es soltar el control. Algo que suena simple, pero que en la práctica es una de las cosas más difíciles que hacemos. Porque sin darte cuenta, gran parte de tu ansiedad no viene de lo que está pasando, sino de tu necesidad de controlar lo que podría pasar.
Quieres tener respuestas, quieres anticiparte, quieres asegurarte de que todo salga bien. Y cuando no puedes hacerlo, tu mente entra en alerta. Empieza a analizar, a imaginar escenarios, a prepararse para problemas que aún no existen, como si pensar más fuera a darte más seguridad, cuando en realidad solo te mantiene en tensión constante. Tal vez te ha pasado que no puedes relajarte porque sientes que hay algo pendiente, algo que deberías estar resolviendo, algo que no puedes dejar ir del todo. Y aunque no esté ocurriendo nada en ese momento, tu mente sigue trabajando como si lo estuviera. Eso no es claridad, es control. Y el problema del control es que nunca se satisface, porque siempre hay algo más que podría salir mal, algo más que podrías prever, algo más que podrías intentar manejar. Pero aquí es donde Wu Wei propone algo completamente diferente. No se trata de ignorar la realidad ni de rendirte, se trata de dejar de cargar con todo al mismo tiempo. No necesitas resolver toda tu vida ahora, no necesitas tener todas las respuestas hoy, no necesitas controlar cada posible resultado. Puedes permitir que las cosas se desarrollen paso a paso, como lo hacen naturalmente, sin empujar cada situación, sin intentar adelantarte a todo. Porque cuando sueltas ese impulso constante de controlar, algo empieza a cambiar dentro de ti. La mente deja de correr, la tensión disminuye y por primera vez sientes que no tienes que sostener todo tú solo. Y en ese espacio aparece la calma. Clave 3. Permitir el descanso mental. La tercera clave es permitir el descanso mental. Algo que suena evidente, pero que en realidad casi nunca hacemos. Porque, aunque tu cuerpo se detenga, tu mente sigue funcionando, sigue procesando, sigue repitiendo, como si no existiera un momento en el que realmente pueda bajar el ritmo. Y no es porque no pueda hacerlo, es porque nunca le das ese espacio. Has aprendido a mantenerte ocupado, a pensar constantemente, a llenar cada silencio con algo. Una idea, una preocupación, una distracción. Y con el tiempo, ese ruido se vuelve normal, tanto que cuando aparece el silencio, incluso incomoda. Pero tu mente necesita pausas, no pausas forzadas, no intentos de apagarla a la fuerza, sino espacios donde no tenga que hacer nada, donde no tenga que resolver, donde simplemente pueda estar. Y aquí es donde todo se conecta con lo que hemos visto. Cuando dejas de luchar contra tus pensamientos, cuando sueltas la necesidad de controlar todo, ese espacio empieza a aparecer por sí solo. No tienes que crearlo, no tienes que obligarlo, solo tienes que dejar de interrumpirlo. Tal vez al principio dure unos segundos, tal vez solo un pequeño momento en el que no estás siguiendo ningún pensamiento, en el que no estás reaccionando a lo que aparece. Pero ese instante es suficiente para empezar a cambiar la relación que tienes con tu mente. Porque en ese espacio, aunque sea breve, descubres algo importante. Que la calma no depende de controlar lo que piensas, sino de permitir que la mente descanse sin interferencia. Y cuanto más practicas eso, aunque sea de forma simple, más frecuente se vuelve ese silencio, más ligera se siente tu mente, y menos necesidad tienes de estar constantemente en ese estado de alerta. No porque hayas resuelto todo, sino porque dejaste de cargar con todo al mismo tiempo. Al final, no se trata de dejar la mente en blanco ni de eliminar los pensamientos. Se trata de cambiar la forma en la que te relacionas con ellos. Cuando dejas de luchar, cuando sueltas el control y permites que tu mente descanse, algo empieza a cambiar. No de forma inmediata, pero sí real. La mente se vuelve más ligera, el ruido disminuye y aparece un espacio que antes no estaba. No porque hiciste más, sino porque dejaste de forzar. Si esto resonó contigo,
este canal es para ti. Aquí no buscamos soluciones rápidas, buscamos entender la mente y vivir con más calma. Puedes suscribirte y empezar, poco a poco, a construir una mente en paz.